Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. A partir de este momento vamos a tener un conversatorio bien interesante con el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, Kaes Schoenheld, quien hacía un tiempecito que no nos visitaba, pero gracias a Dios lo tenemos aquí para hablar de las exportaciones, de este gran acontecimiento y gran crecimiento que están teniendo las exportaciones dominicanas. Y yo creo que podemos tener la esperanza de que esto va a continuar mejorando. Así que, ¿quién mejor que Cae para hablarnos de las exportaciones dominicanas? Así que bienvenido, Cae. Gracias por invitarme. Yo me siento parte de este programa. Así mismo. Bueno, la verdad que nos encanta que tú vengas, Cae, porque precisamente este programa es uno de los que más ha insistido en el apoyo necesario de ese sector vital de la economía de la producción hacia exportación. Y queríamos que tú nos sintetizaras para los amigos de Agenda Económica cómo cerró ese tremendo desempeño del sector exportador a diciembre del 2011. Claro. Bueno, la asociación había proyectado en varias declaraciones, según las estadísticas que teníamos, de que el año iba a cerrar en 3.700 millones de dólares. En un conversatorio que tuvimos con el señor gobernador del Banco Central, él nos confirmó que la cifra rondaba en 3.650 millones de dólares. O sea que estuvimos muy cerca de esa proyección de 3.700 millones de dólares. Si ustedes se acuerdan, el año anterior, el año 2010, las exportaciones totales de exportaciones nacionales, fuera de zona franca, habían sido cercanas a 2.700 millones de dólares. O sea que de un año a otro tuvimos un crecimiento de 1.000 millones de dólares y se fijaron en el 3.700. Para este año, nosotros entendemos que el crecimiento se va a mantener. Y hay que sacar el elemento de minería, porque cada vez que iniciamos la conversación, obviamente la gente dice que se va a exportar oro, se va a exportar ferroníquel. Pero lo más importante y lo que más a mí me llamó la atención del crecimiento del año 2011 fue la cantidad de empresas que no habían exportado o que exportaban muy poco anteriormente. Eso es vital, porque eso es la ampliación de la diversificación de nuestros exportadores y eso da más sostenibilidad en lo que es ese crecimiento que estamos viendo geométrico de año tras año. Y las no tradicionales ahí tuvieron un crecimiento espectacular, que nos gustaría que tú destacaras cuáles fueron esos rubros que mayor peso representativo tuvieron en ese incremento de las exportaciones dominicanas. Sí, yo he dicho que en una estrategia exportadora en República Dominicana tenemos que fijarnos en tres elementos fundamentales. ¿Cómo exportamos? Calidad, presentación, una serie de cosas. Sostenibilidad, competitividad. ¿Quién exporta? La diversificación de quiénes son los exportadores. ¿Qué exportamos? Yo creo que esos son elementos fundamentales. Y un cuarto sería a dónde exportamos, la diversificación de los mercados. Y en lo que tiene que ver con quién exporta, cuando yo empecé a trabajar de lleno con el mundo exportador en el año 2004, yo diría que alrededor del 80% de las exportaciones nacionales de la Dominicana lo hacían 20 empresas. Y si a eso factorizábamos el factor, valga la redundancia, Falcon Bridge, que exportaba el 50% de las exportaciones nacionales, entonces era más dramático el cambio. En el año 2011, más de 400 empresas exportaron más de $1 millón. Y yo me acuerdo comparando el listado en el 2004, las empresas que llegaban a $1 millón eran muy pocas. Las que exportaban más de 4 millones no pasaban de 15 y las que exportaban más de 20 millones no pasaban de 10. O sea que en el año 2011, cuando vemos que hay 400 empresas que llegaron a esa marca que para nosotros es como significativa de $1 millón, quiere decir que hay muchos pequeños empresarios que se han dado a la tarea de exportación. Eso es un dato importante. Pero el segundo dato importante, en esa fecha, cercano al 2004, y todo el tiempo anterior, desde los 90, la mayoría de las exportaciones nacionales iban a los Estados Unidos. El 85% de las exportaciones de la República Dominicana iban a los Estados Unidos. Hoy el número debe estar cercano a un 60%. O sea, que hemos ganado otros nichos de mercado. Hemos aumentado a Francia, por ejemplo, hemos aumentado a Europa, pero también hemos aumentado a Chile. Hemos logrado mercado en Asia, en el caso de Japón. Entonces, Adovespo ha venido diciendo... Hay un caso interesante ahora que menciona Chile. Nosotros exportamos más ron a Chile que el vino que importamos de Chile. Es correcto. Nosotros importamos cerca de $11 millones al año de vino chileno y exportamos alrededor de $12 millones de ron dominicano. En Chile se ha dado un fenómeno interesante, que es el que ha aumentado el consumo de ron y los exportadores dominicanos. De hecho, hay una de las dos casas más importantes del país
que su segundo mercado de exportación más importante después de España es Chile. Exacto. O sea que se ha dado un fenómeno de diversificación de mercados que debe servir de ejemplo a todos los que están en la tarea productiva. Sí, y algo importante, Kai, también, la calidad de las exportaciones dominicanas ha ganado espacio. No solamente hablamos de productos como el cacao, como el mismo ron, sino también en otros rubros más pequeños, orgánicos, donde la presencia del producto dominicano ha marcado diferencia. Y eso es parte de un trabajo mancomunado, sector público, sector privado, donde la Asociación Dominicana de Exportadores ha jugado un rol importante. Nos gustaría que tú nos hables un poquito de todo ese esfuerzo, ese soporte que está detrás del CIRD, de competitividad, de ADOESPO, para que podamos ganar más espacio en el mundo exportador dominicano. Bueno, yo diría que una de las cosas, por lo menos del punto de vista del sector privado y de lo que es ADOESPO específicamente, es que tenemos una combinación de gente joven, que es una directiva bastante joven, con también muchas personas de experiencia, y hemos hecho una alianza muy interesante, porque se necesita ese empuje de la juventud, pero también la sabiduría de la experiencia de muchos años. Y lo importante de esta asociación es que todo el mundo quiere lo mismo. O sea, los intereses aquí es que el país exporte, y eso hace la tarea de un presidente y de una directiva mucho más fácil. Una de las decisiones que nosotros tomamos hace varios años, no en esta directiva, sino en directivas anteriores, era el mensaje. Yo creo que... La cultura. Sí, la cultura, porque aunque hay cosas que todavía tenemos que trabajar en República Dominicana, aunque hay retos, y todos los conocemos, yo creo que el mensaje de que se puede, el mensaje de que hay que exportar, es el que hay que transmitir. Porque yo decía, si yo voy a un programa de televisión como presidente de ADOESPO y solamente expongo las cosas negativas, el que está en su casa viendo este programa y tiene una tierra o tiene unos fondos, dice, bueno, pero no piensa exportar nunca. Si eso es tan difícil, ¿para qué yo me voy a poner en eso? Entonces yo creo que el mensaje positivo se multiplica. Claro. Y eso es lo que ha pasado, por un lado. Y por otro lado, la República Dominicana tiene condiciones económicas que le han permitido insertarse en los mercados. Todavía tenemos retos, pero tenemos una posición geográfica envidiable, porque estamos cerca de los Estados Unidos, pero estamos cerca de América Latina y estamos cerca, somos un puente para Europa, pero también tenemos el CARICOM y estamos muy cerca también de Centroamérica. Entonces, esa posición geográfica, sumada al desempeño de la economía dominicana, ha hecho esta estadística posible. Hablando de eso, Kai, los otros días vi en los medios de comunicación que varias empresas grandes están utilizando o están pensando utilizar el puerto multimodal Caucedo como transbordo, que yo creo que también es un punto bien importante en esa materia exportadora. Bueno, el puerto multimodal fue un proyecto de personas visionarias, yo diría, entre las cuales está don Manuel Enrique Tavares y don Samuel Conde, junto con los socios internacionales y otros socios locales, en un momento muy ambicioso, pero hoy en día es un puerto de transbordo que no tiene nada que envidiarle a puertos. Bueno, para que tengan un ejemplo, hace unos años el puerto ya movía 1 millón de contenedores, cuando el puerto de Barcelona, porque ustedes entienden la dimensión, mueve 4 millones de contenedores al año. O sea que ya el puerto de Caucedo se ha posicionado como un puntal para toda la logística, no solamente de República Dominicana, sino del área, donde estamos teniendo contenedores que vienen a consolidarse aquí en República Dominicana para luego ser reexportados. Eso por un lado, y por otro lado también la modernización del puerto de Jaina, que ha sido también vital, porque por muchos años y todavía hoy en día la mayoría de las exportaciones dominicanas salen por el puerto de Jaina. O sea que la modernización de esos dos puertos, y en el caso de Caucedo una certificación que se llama CSI, que es el Container Safety Initiative, es una certificación muy compleja que da la aduana de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que fue obtenida por el son puerto, procesos de calidad, que son estandarización. procesos de calidad, nos ponen a nosotros ya en un nivel competitivo, a nivel portuario y a nivel logístico, que obviamente suma a la competitividad. Interesante. Eso es muy interesante. Cuando tú hablabas, qué interesante el dato de los 400 nuevos exportadores con $1 millón. Son datos que la gente no conoce, inclusive que comentaristas, economistas tampoco manejan. ¿En qué sectores básicamente se ha manejado esa data? O sea, agroindustrial, agrícola. Bueno, lo impresionante es la gran diversidad. La gran diversidad, la parte, por ejemplo, agrícola es muy impresionante en lo que tiene que ver con los vegetales orientales, lo que se hacen en invernaderos y los que no también, sobre todo en la región de La Vega. Pero también el aguacate dominicano ha tenido un gran desarrollo. El mango. El mango, la piña. El azúcar, increíblemente, que es uno de los productos tradicionales, ha aumentado su producción y tiene proyectado cuatriplicar su producción en los próximos años. O sea que no solamente hemos venido
hemos visto un crecimiento en los productos no tradicionales, sino que aún en los tradicionales como el cacao y el azúcar también ha habido una proyección y un aumento. Así es. Vamos a una pausa acá y regresamos en un momentito.